Hola a todos, os voy a explicar en este vídeo el ejercicio de morfología que os pedí ayer. Eran 3 palabras: acomplejado, anticonstitucional e inservible. Sabéis que tenéis que contestar siempre a 3 preguntas: categoría gramatical, procedimiento de formación de palabras y división en lexemas y morfemas. Empezamos por acomplejado. Acomplejado como categoría gramatical es un adjetivo. También lo podéis calificar como participio, es decir, como verbo. En función de cómo lo hayáis calificado, el desglose será de una forma o de otra. Lo voy a hacer como si fuese un adjetivo. Acomplejado viene de complejo. Complejo, acomplejar, acomplejado. Y ese es el desglose que tenéis que hacer, esa es la explicación que tenéis que hacer. Por lo tanto, en el procedimiento de formación de palabras me tenéis que explicar lo que habéis hecho en cada paso. ¿Cómo quedaría? Del adjetivo complejo, mediante un proceso de parasíntesis por prefijación y sufijación simultáneas, porque de complejo paso a acomplejar de forma parasintética, se crea el verbo acomplejar. Y mediante un proceso posterior de derivación por sufijación se crea el adjetivo acomplejado, ¿vale? De esta forma, si explicáis el proceso, hablamos de los 2 procesos por los que ha pasado, por la parasíntesis inicial y luego por la derivación final. ¿Cómo quedaría el desglose? En la división en lexemas y morfemas, A, un morfema derivativo prefijo. Y si sabéis qué significa, qué función tiene, bueno, qué función o qué información otorga la palabra, en este caso es de acción. Cuando se crean las palabras parasintéticas con la A, igual que con en, es como crea la acción de, porque va a crear el verbo. Compleja, con la J, el lexema. La A me está indicando que esta palabra ha pasado por un verbo de la primera conjugación, por lo tanto es la vocal temática de primera conjugación. Ado, que es la terminación de participio, y que los participios, lo que os he dicho, el 90% de los casos funcionan como adjetivos. Ado, si consideramos la palabra como un adjetivo, es un morfema derivativo, sufijo, procede de un verbo, por lo tanto, de verbal, y lo transforma en un adjetivo adjetival. Para aquellos que hayan considerado acomplejado como un participio, como un verbo, sería, en lugar de ser morfema derivativo sufijo, sería un morfema flexivo verbal o desinencia verbal de participio. Y por último, la O. La O es un morfema flexivo de género, porque puedes decir acomplejada también. Voy con la siguiente, anticonstitucional. Aquí uno de los problemas que habéis tenido es que habéis empezado directamente desde constitución, y no. La palabra origen es constituir. De constituir creamos el sustantivo constitución. Por lo tanto, el desglose o el proceso, bueno, anticonstitucional como categoría gramatical es un adjetivo, y el proceso sería del verbo constituir, mediante un proceso de derivación por sufijación, creamos el sustantivo constitución. Mediante un proceso posterior de derivación por sufijación, creamos el adjetivo constitucional. Y por un último proceso de derivación por prefijación, creamos el opuesto, anticonstitucional. Por lo tanto, el desglose sería anti, es un morfema derivativo, prefijo, y sabéis qué significa contrario a o opuesto a, pues lo explicáis. El lexema sería constitu. Me voy al verbo constituir y separo la terminación verbal. El lexema. Ción es un morfema derivativo, sufijo, procede del verbo constituir, por lo tanto, de verbal, nominal, porque crea el sustantivo. Y el último, al, es un sufijo que siempre va a crear adjetivos, por lo tanto va a ser otro morfema derivativo sufijo, en este caso procede de constitución, que es un sustantivo, por lo tanto, de nominal, y crea el adjetivo adjetival. Y voy con la última palabra, inservible. Esta es más fácil. Procede del verbo servir. Por lo tanto, el proceso, bueno, es un adjetivo, termina en ble, sabéis las palabras terminan en ble, son adjetivos. Servir, servible, inservible. ¿Cómo explicamos el procedimiento? Del verbo servir, mediante un proceso de derivación por sufijación, se crea el adjetivo servible. Y mediante un posterior proceso de derivación por prefijación, se crea el opuesto, inservible. ¿Cómo lo desglosamos? Morfema derivativo prefijo, en este caso es de negación, no servible. El lexema ser, me voy a la raíz, voy al verbo y separo el lexema de la terminación verbal. La I me está indicando que esta palabra ha pasado por el verbo y han quedado restos y rastros de ese verbo. Por lo tanto, la I es vocal temática de tercera
conjugación. Incluir siempre la conjugación. Y por último, ble, un morfema, derivativo, sufijo, procede de un verbo del verbo servir, por lo tanto, de verbal. Y ha creado un adjetivo, por lo tanto, adjetival. ¿Vale? Fijaos sobre todo en tener bien tanto la división en lexemas y morfemas como sobre todo explicar bien el procedimiento, es de explicar sencillamente lo que hacéis de paso a paso. Seguiremos practicando, vamos a hacer muchísimas más palabras, o sea que no os preocupéis. Un saludo, hasta mañana.